Vamos a entrar a trabajar con las segundas tipos de estructuras repetitivas que tenemos en el lenguaje C, que es llamado la estructura repetitiva for. Cualquier problema que requiera una estructura repetitiva se puede resolver empleando la estructura while, que es la que hemos visto y hemos hecho bastantes ejercicios. Pero hay otras estructuras repetitivas cuyo planteo es más sencillo en ciertas situaciones. En general, la estructura for se usa en aquellas situaciones en las cuales conocemos la cantidad de veces que queremos que se ejecute el bloque de instrucciones. Ejemplo, cargué 10 números, ingresé 5 notas de alumnos, etc. Conocemos de antemano la cantidad de veces que queremos que el bloque se repita. Veremos, sin embargo, que en el lenguaje C la estructura for puede usarse en cualquier situación repetitiva, porque en última instancia no es otra cosa que una estructura while generalizada. Representación gráfica hay varias formas, vamos a ver, una es esta: inicialización del contador, la condición y el incremento o decremento de la variable y el bloque que se va a repetir. En la forma más típica y básica, esta estructura requiere una variable entera que cumple la función de un contador de vueltas. En la sección indicada como inicialización de contador se le puede colocar el nombre de la variable que hará de contador, asignándole dicha variable un valor inicial. En la sección de condición, en la segunda, que van separadas por punto y coma, en la de condición se coloca la condición que deberá ser verdadera para que el ciclo continúe. En caso de un falso, el ciclo se detendrá. Finalmente, en la sección de incremento de contador se coloca una instrucción que permite modificar el valor de la variable que hace de contador, para permitir que alguna vez la condición sea falsa y finalice el for. Cuando el ciclo comienza, antes de dar la primera vuelta, la variable del for toma el valor indicado en la sección de inicialización de contador. Inmediatamente se verifica en forma automática si la condición es verdadera. En caso de serlo, se ejecuta el bloque de operaciones del ciclo y al finalizar el mismo se ejecuta la instrucción que se haya colocado en la tercera sección del for. Seguidamente se vuelve a controlar el valor de la condición y así prosigue hasta que dicha condición entregue o genere un valor falso. Si conocemos la cantidad de veces que se repite el bloque, es muy sencillo emplear un for. Por ejemplo, si queremos repetir 50 veces un bloque de instrucciones, la diagrama sería f empieza en 1, f menor o igual a 50, f más y las operaciones. Las variables del for pueden tener cualquier nombre. En este ejemplo se la ha definido con el nombre f. Analicemos el ejemplo. La variable f toma inicialmente el valor 1. Controla automáticamente el valor de la condición como f vale 1 y esto es menor o igual a 50, la condición de verdadera. F es menor o igual a 50, verdadera, por lo tanto va a ejecutar el bloque de instrucciones. Al finalizar la ejecución de ese bloque de instrucciones se retorna a la instrucción f++, se ejecuta el tercer argumento del for. Lo peor más incrementa en 1 la variable. Cuando uno pone f++ es lo mismo que escribir f igual a f+1, incrementar en 1 un contador. Es la forma que se hace con medio de este operador nuevo, el operador más. Pero de las dos formas podremos expresarlo. Bueno, la variable f puede ser modificada dentro del bloque de operaciones del for, aunque esto podría causar problemas de lógica si el programador es inexperto. La variable f puede ser inicializada en cualquier valor y finalizar en cualquier valor. Además, no es obligatorio que la instrucción de modificación sea un incremento de tipo f++. Podríamos hacer f igual a f+2 o inclusive vamos a ver que después podemos llegarle inclusive a restar. Vamos a hacer un problema para ver en C cómo trabajar con la estructura repetitiva for. Dice el problema, ya lo resolvimos con la estructura while y dice realizar un programa que imprime en pantalla los números del 1 al 100. Es el primer problema que hicimos utilizando el while. Con el for inicializamos la variable f en 1, mientras f sea menor o igual a 100, vamos a ir mostrando f. Y todas las veces se va a incrementar f en 1, va a ser f menor o igual a 100 verdadero, porque f va a valer 2, va a mostrar el 2, f va a valer 3, 3 menor o igual a 100, va a mostrar el 3, así sucesivamente hasta que en un momento f haga f llegue a 100, 100 menor o igual a 100 es verdadero, muestre el 100 y f pase a valer 101. 101 no es menor o igual a 100 y va a continuar con el flujo de nuestro algoritmo. Pasemos a codificarlo a este programa en C. Estamos respondiendo al problema 38. Vamos a grabarlo como programa 38.
vamos a incluir console y vamos a incluir el archivo standard.io.h. En la función main vamos al algoritmo. El algoritmo dice que vamos a necesitar una variable f y la estructura repetitiva for. La palabra clave para plantear el for es for. La sección de inicialización, a f inicializamos 1, punto y coma. La condición, mientras f sea menor o igual a 100. Y la tercera sección, donde incrementamos a f en 1. Podemos ponerlo así como conocíamos anteriormente, no hay ningún problema. F igual a f más 1. Lo que tenemos que hacer es imprimir con print formats una variable entera, que es la variable for f, y vamos a imprimir print formats para que aparezcan separados por un guión los distintos valores, y tenemos resuelto ahí la parte del for. Detenemos la ejecución del programa y retornamos un 0 al sistema operativo, indicando que el programa finalizó correctamente. Bueno, un programa que no requiere cargar ningún dato por teclado, y tenemos que hacer la impresión de los números del 1 al 100. Acá vemos que empieza en 1, en forma consecutiva se va incrementando en 1 hasta que en algún momento muestra el 100 y ya finaliza el algoritmo. Acá se ha detenido en el getChar, que uno presiona una tecla cuando está acá y finaliza el programa. Acá debemos entonces tener en cuenta que lo primero que se ejecuta, f se inicializa en 1. La segunda parte que se ejecuta es el segundo argumento del for. F es menor o igual a 100, sí, porque 1 es menor o igual a 100, es verdadero. Ahora pasa a imprimir el contenido de f, que es el 1. Imprime un guión, inmediatamente pasa al tercer argumento del for, que f es igual a f más 1. Ahora f vale 2. 2 es menor o igual a 100, es verdadero. Pasa a imprimir el 2 y un guión, nuevamente, ahora vale 3. Así sucesivamente, como vemos, vamos a tener la impresión de los números del 1 al 100, inclusive el 100. Recordemos que el for, los argumentos van separados por punto y coma, que por esta sección pasa una sola vez, que es en la de inicialización, y el resto de las veces siempre va a ser la condición, el bloque de repetir y de nuevo el incremento de la variable. Acá podemos utilizar lo nuevo, que es lo peor más más, que es lo que hace, es lo mismo, incrementa en 1 la variable f. El operador más más, operador matemático, incrementa una variable entera en 1. Bueno, con esto te hemos presentado el concepto de lo que es la estructura repetitiva for en el lenguaje C, con este primer ejemplo. Gracias.